Esta noche vamos a hablar de 4 biomoléculas orgánicas. ¿Cuáles son? Carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, que son de la biología celular y molecular. Bueno, este trabajo es presentado por Iván Felipe Noreña Cañaveral para la tutora Karin López Rodríguez, Buga, 12 de octubre del 2017. Bueno, carbohidratos. La definición. Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales, como la glucosa o glucógeno. Esto sirve como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales. Características. Sacáridos, de la palabra latina que significa azúcar. Aunque el azúcar común es solo de los centenares compuestos distintos que pueden clasificarse en este grupo. Glícidos o glúcidos, de la palabra griega que significa dulce, pero son muy pocos los que tienen sabor dulce. La clasificación. Monosacáridos son azúcares simples, dulces y solubles en el agua, donde principalmente figuran las trisas, pentosas, esoxas, fructosa y galactosa, y la glucosa, que proporcionan energía de uso inmediato para las actividades celulares. Oligosacáridos. Son moléculas pequeñas que resultan por condensación o deshidratación de la unión de algunos monosacáridos. Entre ellos figuran los di y trisacáridos. También son dulces y solubles en el agua. Polisacáridos. Son polímeros que se forman con la unión de muchos monosacáridos. No son dulces, sí son solubles en el agua. Entre ellos figuran las células que constituyen la pared celular, el almidón y glucógeno, que son reservas energéticas en células vegetales y animales. Y como valor agregado, aquí agrego una estructura de carbohidrato. Las funciones. Almacenamiento de la información genética. El ADN en todos los organismos y eucariota y procariotas y en algún virus, y el ARN en los restos de los virus son las moléculas encargadas de almacenar el mensaje biológico o de información genética. Transmisión de la información genética. Al ARN se encarga de leer la información genética y transmitirla para que en otras partes de la célula se realice la síntesis de proteína, es decir, para que se exprese el mensaje biológico. Además, los ácidos nucleicos se ocupan de transmitir la información genética de un individuo a su descendencia. Lípidos. Definición. Normalmente a los lípidos se les llama incorrectamente grasas. Aunque las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales, los lípidos, un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que se encuentra en los organismos vivos. Características. Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbonos e hidrógeno, generalmente también oxígeno, pero en porcentaje mucho más bajo. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Clasificación. Son insolubles en agua, son solubles en solventes orgánicos como éter, benceno, acetona y cloroformo. Las funciones. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 1 kilocaloría por gramo. Función estructural. Forman las bicapas lípidas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Función reguladora. Algunas hormonas y los ácidos biliares regulan los procesos vitales para un adecuado funcionamiento del organismo. Ácidos nucleicos. Definición. Los ácidos nucleicos son dos biomoléculas portadoras de la información genética.
tienen una estructura polimérica lineal, cuyos monómeros son los nucleótidos. El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, con moléculas constituidas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructural covalente de la misma, a manera que las proteínas son polímeros lineales aperiódicos de aminoácidos. Los ácidos nucleicos lo son de nucleótidos. Características. Los ácidos nucleicos constituyen el depósito de información de todas las secuencias de aminoácidos de todas las proteínas de la célula. Existe una correlación entre ambas secuencias, lo que se expresa diciendo que ácidos nucleicos y proteínas son colineares. La descripción de esta correlación es lo que llamamos código genético. Clasificación. Un nucleócido es una unidad conformada por una pentosa, ribosa o desoxirribosa, unida a una base nitrogenada. La unión se realiza mediante un enlace N-glucosídico con configuración beta, el cual es una variante del enlace glucosídico que se forma cuando un hemicetal intramolecular reacciona con una amina, en lugar de hacerlo en alcohol, liberándose una molécula de agua. En los nucleósidos se lleva a cabo entre el carbono 1 o carbonillo del azúcar y uno de los átomos de nitrógeno de la base nitrogenada. Si esta una pirimidina se une a la posición 1 y si una purina en la posición. Funciones. Fuente de energía celular, constituyente de otros compuestos, componente de otros compuestos, forman azúcar de transporte de vegetales. Forma de almacenamiento de energía, glucógeno en animales, almidón en vegetales. Componente estructural de la pared celular de plantas. Proteínas. Definición. Las proteínas son polímeros de unidades menores denominados aminoácidos, constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden contener también azufre y fósforo. Características. Todos los aminoácidos poseen un grupo amino de carácter básico, un grupo carboxilo de carácter ácido y una cadena lateral o radical, distinta para cada tipo de aminoácidos. Las células vegetales pueden fabricar 20 aminoácidos a partir de carbohidratos y lípidos, no así las células animales, que únicamente pueden sintetizar 12. Los 8 aminoácidos restantes, denominados aminoácidos esenciales, deben ser aportados por la alimentación. Clasificación. Fibrosas. Presentan cadenas polipépticas largas y una estructura secundaria atípica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son queratina, colágeno y fibrina. Globulares. Se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hifódrobos hacia adentro de las proteínas y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en los disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. Mixtas. Poseen una fibrilar comúnmente en el centro de la proteína y otra parte globular en los extremos. Funciones. La áctica y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción, los anticuerpos encargados de accionar de defensa natural contra infecciones o agentes patógenos, funciones de reserva como la ovoalbumina en el huevo o la caseína de la leche. El colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejido de sostén. Casi todas las enzimas catalizadoras de reacciones químicas en organismos vivientes. La hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre, muchas hormonas reguladoras de actividades celulares. Los receptores de las células a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. Este trabajo es presentado a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD.